No quería yo que pretendiéramos vender los alimentos agroecológicos, que son muy especiales, muy diferentes, en los mismos mercados, porque esos mercados no tenían la lógica para trabajar con nuestros productores de pequeña escala, con gran diversidad, con un producto diferenciado, que podía ser en algunas ocasiones un poco más costoso, no necesariamente porque la producción sea más costosa, sino porque el volumen de productos que se transa es menor. En fin, veía que había una necesidad de trabajo y comencé a moverme por ese lado. Luego de 6 años que llevo trabajando en la universidad, lo que hemos construido es lo siguiente. Por un lado, creyendo en la idea de que necesitamos una agricultura no violenta, un consumo no violento y unos mercados no violentos, o sea, una agricultura, un consumo y unos mercados que le aporten a la paz, construimos en la universidad, en la sede principal, un mercado agroecológico estilo feria. Y además con los estudiantes creamos una canasta solidaria, que es un mercado a domicilio. Esos dos mercados llevan la feria casi 5 años y a la cena, que es el mercado a domicilio, lleva 4 años. Ese tiempo de existencia es importante porque no es fácil mantener un mercado con productos agroecológicos en una universidad que está sentada en un barrio estrato 3, y que trabaja con comunidades estrato 3 y 2 prioritariamente, pero donde también hay una gran proporción de personas de estrato 1. Ahí estamos, digamos que rompiendo un esquema convencional de que los productos mejores, los más saludables, los más apropiados culturalmente, siempre estaban llegando solamente a las familias de estratos mayores, de mayor poder adquisitivo. Mantener este mercado ha sido bastante complejo porque la mayoría de la gente no ha entendido ciertas cosas. Y ahí es donde la economía solidaria ha venido, digamos, en nuestra ayuda, o los postulados de la economía solidaria han venido a nuestra ayuda. Por un lado, les puedo decir que, por ejemplo, en una feria tipo que hacemos en la universidad, un día cualquiera podemos estar vendiendo, como en la feria anterior, en marzo, 3.300.000 pesos en un promedio de 13 productores. Eso, para la mayoría de las personas que tienen la mentalidad convencional, dirían, no es nada, es una miseria. No vale la pena hacer ese esfuerzo. Pero en realidad, si vemos que este espacio no tiene solamente un enfoque comercial, la gente que asiste allí, los productores, no van simplemente con el ánimo de vender, 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 sino van también con el ánimo de ayudar a construir otros hábitos de consumo. Entonces ya podemos pensar que en realidad es un esfuerzo que vale la pena. Como efectivamente nos dimos cuenta que el esfuerzo pedagógico no lo podemos hacer solamente en la universidad, si bien en este momento la universidad es una de las más grandes del país, teníamos que movernos en otros espacios y hacer otro tipo de alianzas. Y como decía Emilio, pues usualmente trabajamos con los que pensamos igual, pero bueno, en este caso sí lo hicimos porque es más fácil para nosotros comenzar a recorrer el camino si primero nos aliamos con los que pensamos igual. Lo que hicimos fue acercarnos entre varios mercados y desde hace más o menos 2 años creamos una red de mercados agroecológicos para Bogotá región. Y en esa red, en este momento estamos trabajando 11 mercados. La mayoría de estos mercados funcionamos en 2 tipos de canales, canal tipo feria o canal mercado a domicilio, aunque también hay un grupo que se especializa en, digamos, trabajar con máquinas dispensadoras de alimentos. Lo que nos une, por un lado, es que ninguno de estos mercados está enfocado en un mercado tipo ánimo de lucro. Estamos enfocados en algunos fundamentos conceptuales que son los que nos vinculan y los que nos hacen sentir que es muy rico, muy esperanzador trabajar en colectivo. Por un lado, todos creemos en la producción agroecológica. Ese es uno de los fundamentos conceptuales que nos une. Por otro lado, creemos en que es posible promover el consumo responsable. Por otro lado, creemos en el comercio justo, pero no en un comercio justo de estilo norte-sur. No nos interesa en este momento exportar ni en el futuro. Queremos concentrarnos en el mercado local, con productores locales, consumidores locales y productos nativos. Con comercio justo nos referimos a varios de los criterios del típico comercio justo que efectivamente le llevan justicia al productor, al consumidor, al intermediario, que en algunos casos es importante que lo haya. El intermediario no es el diablo, dependiendo de cómo se maneje. Si agrega valor es bueno.
También creemos en la democracia radical, creemos en que no es necesario estar esperando a que el gobierno dicte una política pública en las que usualmente no nos tienen en cuenta para construirla y que la ejecute, que usualmente tampoco se ejecuta de la manera adecuada, sino que nosotros como ciudadanos tenemos que actuar. Ese es el poder también de la otra ciudadanía que queremos ayudar a construir. Y adicionalmente, el último fundamento conceptual con el que trabajamos es de otras economías. Entonces, trabajamos con los postulados de la economía solidaria, de la economía ecológica, pero también de las economías locales. Promovemos muchísimo la producción y el consumo local, trabajamos con el enfoque de circuitos cortos de comercialización, apoyamos la campaña de alimentos 0 kilómetros. En general, quedamos, por favor me controlas el tiempo porque no lo estoy… Perfecto, gracias. En general, creo que tenemos un avance bastante grande, en el sentido de que no es fácil para la mayoría de estos 11 mercados haber subsistido, dadas las dificultades de diverso tipo que hemos enfrentado, y dado que estamos inmersos en un sistema pues, de enfoque de ánimo de lucro, un sistema básicamente capitalista. Pero a pesar de eso, pues la mayoría de estos mercados llevan 5, 3 años, algunos 2 años de constituidos, y eso ya es un logro importante. En este momento, estos 11 mercados abarcamos más o menos 200 productores, cerca de unos 2.000 consumidores, familias consumidoras. El reto es grandísimo porque obviamente en Bogotá y sus alrededores hay más de 200 productores y se estima más o menos que en Bogotá seamos más o menos unas 2.500.000 familias, entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pero efectivamente hemos logrado que participen con nosotros como consumidores no solamente familias de estrato alto, incluso tenemos consumidores familias de estrato 2, que eso también ya es un logro grandísimo. Tenemos una oferta de más de 400 productos, la mayoría de ellos alimentos frescos, otros tantos alimentos procesados, y en algunos de los mercados tenemos otros productos, diferentes alimentos, como los productos para aseo personal o del hogar y productos cosméticos y artesanales. En este sentido, tenemos que aclarar, digamos que en general no tenemos un proceso perfecto, obviamente, eso también es muy bonito, y que tenemos grandísimos retos. Por un lado, acabamos de hacer una investigación evaluando indicadores de sostenibilidad para poder saber dónde estamos y saber hacia dónde queremos caminar y cómo lo vamos a hacer. Y hemos encontrado que, digamos, de hecho ya lo sabíamos, pero es interesante tener algo, digamos, un diagnóstico estructurado para poder reforzar esa idea previa que teníamos. Que una de las cosas que más difícil es de lograr entre todos nosotros los aquí presentes y los que no están presentes es la coherencia. Casi todos hablamos de solidaridad, pero es muy fácil expresarla en palabras y eso ya es difícil, pero es más difícil expresarla en hechos. Es muy fácil decir el concepto de comercio justo, de producción agroecológica, pero trate usted de hacer producción agroecológica en su finca o en su huerta, en su casa, a ver qué tan fácil es. Trate usted de hacer consumo responsable, a ver qué tan fácil lo logra. No es fácil y no debemos juzgar a otros. Cada uno tiene que ir buscando el camino para lograr esa coherencia. Como última cosa, básicamente quisiera decir por qué creo que nuestra experiencia es solidaria. Para que ustedes sepan, nosotros hemos, digamos, roto el molde respecto a la mayoría de experiencias de mercados convencionales y así es que nos separamos. Los otros son los mercados convencionales y nosotros somos mercados alternativos. ¿Y por qué somos mercados alternativos y específicamente trabajamos con el enfoque solidario? Por un lado, somos mercados imperfectos desde donde nos vean. Los precios no son tan bajos como quisiéramos, pero tampoco son tan altos como en mercados certificados. Los productos no son tan perfectos como quisiéramos. De hecho, aunque somos mercados agroecológicos, no todos los productos son agroecológicos. ¿Y qué? Así tenemos que funcionar. De alguna manera tenemos que hacer el tránsito para llegar hasta el otro lado. Lo bonito es que como productores y promotores de los mercados ya nos aceptamos así y los consumidores, lo mejor aún, también nos aceptan así. ¿Sí? Nunca le va a llegar a su casa necesariamente, o el 100% de las veces, nunca le va a llegar a su casa todo el mercado que usted pidió. Puede que a veces surjan errores, puede que un día no le llegue un producto o le llegue el producto que no pidió, pero es parte del proceso. Usted tiene que ser solidario y comprender que a veces hay errores. ¿Sí? En ocasiones, por ejemplo, hemos tenido problemas graves con los productores en producción. En estas lluvias tan graves, nosotros casi no lo sentimos como habitantes urbanos, los productores sí. La tierra está saturada de agua, la producción baja o la calidad del producto baja. Pero si usted es solidario, usted va a comprender que tal vez le llegue un apio, no como usted lo conocía, sino un apio que usted fácilmente puede confundir con un cilantro. Si le llega un huevo
cagado de gallina, bueno, pues es que son huevos de gallina campesina. Si a usted le llega un huevo de gallina campesina, perfecto, pues tal vez sospeche un poquito porque tal vez no sea gallina campesina. En estos procesos estamos siendo muy honestos, pero porque la solidaridad nos permite tener esa honestidad, ¿sí? No voy a extenderme más, tenía otras ideas, pero entonces quedo a la espera de cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Solo hago una cuñita chiquita. Ustedes nos pueden encontrar a todos los mercados en Facebook. Me pueden escribir a mí o me pueden buscar a través de Facebook en una fanpage que se llama Feria Agroecológica Uniminuto, y yo con gusto les voy a dar los datos de todos los 11 mercados. La idea no es que ustedes nos compren a nosotros, sino que vayan y consuman en el mercado que sea más conveniente por ustedes, por cercanía, por la forma en que funciona, por lo que sea. Pero por favor contáctenme, con mucho gusto yo les facilito información de la que deseen. Mi correo es achaparro@uniminuto.edu y funciona más con el correo y con el Facebook que con el celular. Gracias. Bueno, gracias Adriana. Un aplauso. Creo que Adriana nos ha regalado en su presentación una pieza completa de lo que es el ejercicio de producción, pero también el ejercicio de consumo. Tanto que tenemos su correo electrónico para quienes ya, desde ya, quieran apoyar también su trabajo. Muchísimas gracias, Adriana. Y vamos a dar un brinco a otro sector de la economía que ha tenido un desempeño también muy importante, pero que por supuesto nos genera preguntas muy interesantes. Entonces, Salomón, él nos va a referir sobre finanzas éticas. Él es el director de Sincop. Muchísimas gracias. Un saludo solidario a todas y las personas en este seminario de Economías para la Paz. Pues cuando Harrison me invitó a que hablara de finanzas éticas, le dije que me seguía poniendo más retos, ¿no? Porque he estado en otras conferencias con otros públicos en los cuales me han pedido que hable de las finanzas éticas y algunos me han dicho, ¿será que las finanzas sí son éticas? Ahora lo vamos a ver. De hecho, existe pues un creciente número de personas pues que viene con la idea de avanzar hacia una justicia, hacia unas nuevas formas de hacer economía, hacia unos nuevos proyectos, hacia una sociedad diferente. Pero por supuesto, estamos enmarcados en una figura del capitalismo. Y cuando estamos enmarcados en una figura del capitalismo, no podemos pensar en que hayan unos procesos financieros que puedan tener una ética y que puedan tener una solidaridad. Nosotros desde la economía solidaria, desde la Central de Integración y Capacitación Cooperativa, desde redes, desde la convergencia de la economía social y solidaria, hemos venido debatiendo todos estos proyectos y hemos venido buscando las experiencias de lo que ha sido esas finanzas éticas. Y no tenemos que remontarnos a ir a ver la banca social de Yunis, ni tenemos que mirar el Banco de la Mujer, ni el Banco de los Pobres, porque son figuras que muy bien pueden aplicar en otros espacios, pero que debemos traerlas a la situación nuestra. Nuestra consideración es que, por supuesto, las finanzas son lo que se quiera hacer con ellas. Y en las finanzas éticas, nosotros hemos considerado desde las organizaciones solidarias, en el caso de las mutuales, organizaciones de la primera instancia, las primeras organizaciones jurídicas establecidas en Colombia, con una figura importantísima de lo social. Luego las organizaciones cooperativas y otras formas solidarias que existen en Colombia para tener finanzas éticas. Pero, ¿dónde los podemos ver? La gente cree que estar en una cooperativa es estar en un banco,
que estar en un fondo de empleados es estar en un banco, que estar en una mutual es estar en un banco. Pues lo que nos diferencia son nuestros principios, son nuestros valores, son todos esos procesos donde hemos decidido que no es un negocio lo que tenemos en las organizaciones, sino que es la respuesta a unas necesidades sociales. Y desde la organización cooperativa, desde la organización mutual, hemos hecho ese proceso de redistribución de los ingresos como tal, hasta donde nos lo permiten las normas, ¿no? Pero más allá de lo que hacemos en esa redistribución de los ingresos, hay que mirar la vida cotidiana. La vida económica de todos y cada uno de nosotros está enmarcada en lo financiero. No es gratis que nos digan que tenemos que vincularnos a la banca. No es gratis que estemos hablando ahora en los colegios de educación económica. No es gratis todo eso, es un gancho para ir trayendo a la gente hacia la economía de mercado, hacia la economía del capital. Por eso ahora ustedes van a cualquier lugar y lo primero que le piden es su tarjeta de crédito, ya ni siquiera la cédula. Con su tarjeta de crédito saben quién es usted, cómo ha estado, cómo ha vivido, dónde se ha comportado, etcétera, etcétera. Los que no tenemos tarjeta de crédito estamos jodidos, estamos NNs. El proceso va más allá y es cómo está en el subconsciente de la población, de los pobladores. Y en el subconsciente de los pobladores, las finanzas éticas no existen porque siempre la finanza va del grado de un interés. En la economía solidaria venimos haciendo unos ejercicios y pues por aquí estaba el compañero de Confecop Antioquia que conoce más eso, proceso. Pero en Medellín se ha hecho un trabajo supremamente importante desde una cosa que se llama Fomentamos. Y desde Fomentamos se ha hecho el proceso de hacer inclusión social en las finanzas. ¿Qué es la inclusión social en las finanzas? Es poder darle recursos a los estratos 0 y 1. A los señores que venden los aguacates, a las señoras que venden el caldo de gallina, a los señores que venden los mangos con sal. Ellos son los que no tienen los recursos porque si van a la banca, si van al sector financiero del capital, lo primero que le dicen es, usted no tiene una historia crediticia. Por lo tanto, no es sujeto de crédito. Pero es más, si usted va a la banca y le dice que necesita 100.000 pesos para comprar los aguacates para vender en el día, le dicen que ¿cómo le van a dar 100.000 pesos si les vale más el cheque que lo que usted va a dar como retorno? Ahora, si usted pide que le preste 50.000 pesos para comprar las patas de gallina para hacer el caldo, pues mucho menos se lo van a prestar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unir todas esas pequeñas cantidades y lo que ha hecho Fomentamos es crear los círculos solidarios. Esos círculos solidarios es la unión de varias personas que no necesitan más de 100.000, de 50.000 y entre todos necesitarían 1 millón. Pero de ese millón, ¿quién va a responder? Pues va a responder el círculo solidario. Y los círculos solidarios se hacen unidos a la comunidad, unidos a la comuna, a los barrios, llamaríamos aquí a las cuadras, ¿cierto? En Bogotá. Y son ellos quienes responden por ese proceso como tal. Con una doble situación, y es que si alguien no responde, ¿quién tiene que responder? El círculo
solidario. Y si Salomón Sotelo está en el círculo solidario y pidió prestado los 100.000 pesos y se fue para la tienda a tomárselos en cerveza, le dicen, ya, me quedan 2 minutos. Me dice, usted no se siga tomando la plata porque después vamos a responder nosotros. Pues eso son finanzas solidarias. Esas son las finanzas éticas, donde además enseñamos a la gente de que además del crédito vaya ahorrando, ¿para qué? Después no necesite pedir prestado los 100.000, sino que ya tiene sus 100.000 para poder sobrevivir, para poder tener su negocio. Pues las finanzas éticas son eso, que nosotros podamos hacer en la sociedad, procesos en los cuales todos y todas entremos, que las entidades puedan formular financieramente alternativas que no incurran en pérdidas, porque nadie trabaja pérdidas, pero sí la sociedad nos puede ayudar. Pensamos en definitiva que una gestión financiera que no persiga fines lucrativos, sino que manifieste la decidida vocación social. Esas son las finanzas éticas que debemos trabajar y que debemos poner aquí en la universidad, aquí en Bogotá, pero sobre todo en el campo donde la gente necesita los recursos. Muchísimas gracias. Bueno, hay que agradecerle a Salomón que hablar de finanzas es todo un desafío, pero con esa forma tan didáctica de presentarlos es un hecho humano de una gran trascendencia. Gracias, Salomón, por esa explicación tan sencilla y tan profunda de lo que debe ser las finanzas desde la economía social y solidaria. Estamos pendientes de las preguntas, entonces, por favor, para que las formulen. Y vamos a darle la palabra a Catherine, por favor, nos ayudas con la presentación. Y esta vez, entonces, nos vamos a la experiencia de la Asociación de Mujeres Cafeteras de La Plata, Huila, a cargo de Catherine Ronderos del IMPAL. Bueno, para los que no saben qué es LIMPAL, LIMPAL es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Es una organización que cumple 102 años, nace con mujeres víctimas del conflicto armado. Yo les vengo a hablar del proyecto que estamos trabajando en 3 regiones de Colombia afectadas por el conflicto armado, Huila, Caquetá y Tolima. El proyecto es Mujeres Productoras de Café Construyen Paz en 3 regiones afectadas de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto como estos para una organización de mujeres, no solo organización de mujeres, sino feminista y pacifista? Un componente importante de nuestro trabajo es la justicia económica, porque no podemos hablar de paz y no podemos hablar de construcción de paz si no hablamos de los recursos, de la justicia económica, pero no sencillamente en generar los ingresos por generarlos. Ciertas prácticas y costumbres que tenemos en nuestra sociedad, que generalmente los llamaríamos nosotras como hechos de discriminación. Nosotras estamos trabajando con estas 7 asociaciones de mujeres cafeteras en estos 3 departamentos. Aquí en el salón se encuentra la compañera Clara de la Asociación de La Plata Huila. Compañera, ¿cómo está? ¿Y qué es lo que hace diferente un proyecto como este? Siguiente. Nosotras lo que estamos buscando es, ante todo, brindar herramientas para que ellas tengan mejores canales de venta de su café y por supuesto estamos apoyando en que ellas saquen su certificación en comercio justo y en café orgánico. ¿Cuál es la parte principal del empoderamiento que trabajamos con ellas? No es solo empoderamiento económico, no es solo que saquen la certificación, sino que ellas tengan un proceso de empoderamiento político y empoderamiento comunitario. ¿A qué me refiero con eso? Nosotras estamos trabajando con ellas la concientización de la tenencia de la tierra,
si ellas en la unidad familiar tienen propiedad sobre la tierra. Muchas de ellas tienen la cédula cafetera, pero también muchas de ellas en la finca, una parte de la finca tienen su propio café, donde ellas son las administradoras de todo ese sembrado, por supuesto de la producción y la venta. Siguiente. ¿Qué pasa cuando en la mayoría de los casos que hemos visto en este proyecto, a pesar de todas las ayudas que ellas reciben para abrir nuevos mercados, tener el sello de comercio justo, con la organización de nosotras con Limpal estamos haciendo conexiones con otras asociaciones de mujeres en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno. Pero hay un factor que siempre se nos olvida en el tema de empoderamiento con las mujeres y el tema de ingresos, y eso es la violencia que sufren las mujeres dentro del hogar, o la violencia intrafamiliar, o la violencia en sus comunidades. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Ellas con mucho esfuerzo producen su café, lo sacan, lo venden, llegan a la casa y el marido le dice, preste la plata, preste. ¿En cuánto vendió el café? ¿Por qué lo vendió tan bajito? Preste la plata. ¿Y qué pasa? La mujer entrega la plata. O sea, todo el trabajo que hicimos se perdió. Y si ella no entrega la plata, ¿qué sucede? Tome para que lleve, porque me la llevo a tomar donde me la voy a tomar con mis amigos, o bueno. Entonces, una de las grandes deficiencias que hemos visto en todo el trabajo de empoderamiento económico con las mujeres y la justicia económica es que si no trabajamos las violencias contra las mujeres, todo este esfuerzo no sirve de nada. Además, ¿qué pasa? Al día siguiente, las mujeres golpeadas no pueden trabajar, no pueden producir la tierra. Por supuesto, las personas afectadas son las personas alrededor, generalmente los niños, y así la cadena de la violencia pasa de una persona a otra y a otra y a otra, porque entonces si no van los niños, entonces los niños están viviendo en un escenario de violencia, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Estamos trabajando con las mujeres y con los hombres también, todo el tema de violencia. Lo más triste de todo esto, del trabajo que hemos hecho con todas estas mujeres campesinas y rurales, es que todas han sufrido violencia. Y eso a mí me parte el corazón. No es posible. Tengo aquí 3 preguntas que pueden ser, bueno, voy a enunciarlas y quien desee lanzarse, porque no están dirigidas en sí. Tengo una de Diana Gamboa, que dice, ¿debería o no ser gratuita la educación para la igualdad? Bueno, gracias, Salomón se lanzó. Nosotros consideramos que la educación debe ser gratuita. De hecho, las sociedades donde hay un mejor avance en lo social, pues es educación que se ha construido durante todos los procesos y que ha sido pues gratuita. Si seguimos convirtiendo la educación en una mercancía, si seguimos convirtiendo los centros educativos en un negocio, en una plataforma y más allá en un centro comercial de conocimiento, pues vamos a tener más problemas de los que tenemos en este momento. Ginus dice que Stigling, que la economía, mejor que el conocimiento se hace sobre lo social como tal. Y si es sobre lo social, debe ser de tipo gratuito para poder que todas las experiencias lleguen a mayor número de comunidades como tal. Yo podría complementar como profesora de una universidad privada, eudista, católica, que trabaja mayormente con población estrato 2 y 3 y que su objetivo es ofrecer educación de alta calidad al acceso de todos, que estoy de acuerdo.
y que creo que también hay que pensar en alternativas. Creo que yo soy una de las que, digamos que en el buen sentido de la palabra, podríamos decir que fue víctima de desarraigo territorial, no totalmente, pero pues yo soy de Sogamoso, Boyacá, y llevo aquí ya viviendo más de 15 años. Y es porque nuestros papás están convencidos de que el futuro más digno que nos pueden dejar es darnos una carrera universitaria. Pero esa falta de confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, son las que llevan a que nuestros hijos se desarraiguen de los territorios y la mayoría no vuelvan. Ahorita en agroecología nosotros estamos dados al reto de que nuestros estudiantes regresen a sus territorios y allá en las fincas de sus padres, de sus familias, puedan hacer un proyecto de desarrollo rural a partir del ejemplo. Pero también somos conscientes de que aquellos que no pueden acceder a un título profesional no tienen que vararse por eso. Igualmente pueden ser maestros o son maestros ya en lo que hacen y pueden seguirlo siendo desde sus territorios y no necesitan un título profesional para. Ahora que me llame la atención desde la universidad, pues porque... Pero creo que es la verdad, ¿sí? O sea, yo me hubiera podido quedar en mi casa y tal vez seguramente habría cosas que no hubiera aprendido. Yo soy médico veterinario, tal vez de seguro no hubiera aprendido de cirugía, obviamente en mi casa. Pero es que sigue siendo ilógico estudiar medicina veterinaria en una universidad, o sea, uno tiene que hacerlo en una finca, ¿sí? Y uno tiene que aprender las cosas en sus territorios y aplicarlas en sus territorios y ya. Entonces yo creo que también hay que replantear no solamente el costo de la educación y que la educación deba ser gratuita, sino que además la educación formal no necesariamente resuelve todas las necesidades de la educación, ni para el trabajo y mucho menos de la educación para la vida. Bien, yo me voy a permitir dañar un poquito la sopa. A ver, yo estoy de acuerdo con la gratuidad, pero dejando de un lado si se es gratis o no, lo que es importante es que el bien sea público. Hay estados que yo conozco en donde no es gratis, porque el rico tiene que pagar y el pobre no tiene que pagar, o el rico tiene que subsidiarle al pobre. Y esa es una manera de que el bien sea público. Y cuando estoy hablando de esto no es únicamente con respecto a la educación, podría ser la salud, podría ser el transporte. Lo importante es que sea un bien público. Lo importante es que cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier origen, de cualquier ingreso, de cualquier estatus, pueda acceder al mismo bien público con la misma calidad. Nuestro problema es que nuestras universidades privadas no necesariamente, pero podrían tener mayor calidad que las universidades públicas. Y nuestro problema es que cuando decimos que la educación sea gratuita y hay personas que tienen grandes capacidades económicas y acceden a la educación gratuita, pues eso no es justo. Esa es mi opinión. Bueno, esto se empieza a calentar. Esta es una pregunta tan sencilla que es una pregunta muy profunda. Y gracias a Olga Echeverry, dice, en los grupos de economía solidaria, ¿qué hacer para que los integrantes se apropien y trabajen responsablemente? Bueno, lo primero que hay que hacer es llegar a la esencia de la economía solidaria. Principios y valores, sentido de pertenencia. Cuando nosotros convertimos las organizaciones solidarias en una cajita de ahorros, perdemos la esencia. Si nosotros no hacemos educación, lamentablemente, por todo lo que nos ha sucedido ahora con la reforma tributaria, donde los recursos que estaban establecidos para la educación hay que dárselos al gobierno para que haga otras inversiones. Si nosotros no damos educación a nuestros asociados, la economía solidaria va a ser simplemente un canto a la bandera. Y nos volvemos prestadores de servicios. La economía solidaria va mucho más allá. La economía solidaria va a un marco filosófico en que el beneficio debe ser social y que, por supuesto, debemos desde
la infancia, desde los niños, empezar a hacer economía solidaria. Porque si nosotros estamos esperando llegar a la economía solidaria cuando tengamos ingresos, pues ya ahí no va a haber economía solidaria. Simplemente lo que va a haber es la necesidad de un servicio que me lo presta una u otra organización con unos beneficios como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde los niños, y estoy en el Ministerio de Trabajo, se está trabajando en un proyecto para que los niños en las escuelas, en los jardines, se hable de la cátedra de la economía solidaria y no que lleguemos a la universidad cooperativa y le digan a uno, es que las cooperativas se crean con 20 personas, se tiene que tener un capital mínimo y sin eso no pueden hacer, es que los fondos de empleados, es que las mutuales necesitan tantos niños. No, debe ser desde la escuela y debe ser desde la casa donde empecemos a hacer la economía solidaria. La economía solidaria no es la institucionalidad, es el vivir del día a día como tal. Bueno, Yo complemento un poquito. También se necesita como mucho, digamos, en lo que yo he encontrado, estoy de acuerdo con una cosita que decía Emilio ahora, nada en la vida es gratis, absolutamente nada. Y en este tema de cómo lograr que la gente participe activamente, es precisamente porque cada uno de nosotros tiene que entender que nada es gratis. Ninguno de nosotros puede esperar vincularse a una organización y simplemente ser parte pasiva de y esperar que todo lo bueno le llegue, pero sin aportar nada, sin aportar tiempo, sin arriesgarse, sin reaprender, sin que lo critiquen. Hay una cosa muy difícil y es ser muy amoroso y tener mucha continuidad en esto. Para mí cada feria que hago en la universidad es un parto. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan y la mayoría de la gente no las ve. Y obviamente muchas personas nos critican muchas cosas. Falta hacer esto, falta hacer lo otro, ¿sí? Y tienen toda la razón. Pero muchos sí comprenden que eso se hace con mucho amor, con mucho esfuerzo y que la continuidad es tan difícil como que los que son casados me entienden, ¿sí? Es cuestión de todos los días levantarse y perdonar lo que pudo pasar el día anterior, aprender de lo que pasó el día anterior y volver a comenzar con mucho amor, ¿sí? Y comprender que la mayoría de nosotros lamentablemente o hemos sido formados o hemos estado en ambientes muy rudos, nos vuelven personas desconfiadas, individualistas, dudamos de las cosas, con el nivel de corrupción del país ya no queremos confiar en nada, pero ¿qué hay que hacer? Pues volver a comenzar, volver a darnos a nosotros mismos y a los demás una oportunidad otra vez cada día y reinventarnos todo. Y eso se necesita, para eso se necesita mucha constancia y muchísimo amor. Muchas gracias, Adriana. Sin duda, hemos sido generaciones que hemos sido socializadas en las pautas generales de la guerra. Tal vez somos la primera generación y con los que vienen más pequeños que nos vamos a tener la oportunidad de socializarnos en la paz. Por decir algo, este es el primer año de paz después de casi un siglo de guerra. Pongan ese desafío en consideración para poder entrar a profundizar qué clase de trabajo tenemos ahora. Bueno, esta pregunta en particular para las compañeras. Dice, ¿qué impacto real puede tener la consecución del sello de comercio justo para las experiencias de Uniminuto y la Asociación de Mujeres para el periodo del posconflicto? Bueno, la idea es que el comercio justo, su razón de ser es esa, es que promueve una nueva forma de comercio donde el productor recibe un pago decente justo por su producto. Yo creo que en el posconflicto sí debe jugar un papel muy importante porque esos sellos abren nuevos mercados y todos sabemos, no es nuevo para nadie, que el consumidor internacional es un consumidor que cada vez se vuelve más ético y más consciente del medio ambiente, de dónde viene el producto, y los sellos ayudan a eso. Claro, no es la solución a todos los problemas, por supuesto, porque hay críticas también al comercio justo, ¿cierto?
Pero yo creo que más allá de que el sello sea la respuesta o sea una herramienta para promover unas nuevas economías en el escenario postconflicto, yo creo que debe ir mucho más allá y debe ir más en la apropiación, que ahí coincido mucho con mis colegas aquí en el panel, más en la apropiación y en la confianza que nosotros tengamos no solo en nuestras propias capacidades, sino en los productos que tenemos y en los mercados que nosotros podemos generar a nivel local y a nivel regional, porque ya estamos viendo tendencias que el futuro de la comercialización, principalmente productos agrícolas, es local. Entonces, es mirar los nuevos paradigmas, no solo casarnos con una estrategia, sino mirar el amplio portafolio de oportunidades que nos va a brindar el postconflicto. Bueno, tenemos cierta diferencia con las certificaciones convencionales. Creemos que, aunque tiene cosas muy importantes, nosotros no las utilizamos porque no nos sirven, ¿sí? Y era lo que decía Salomón, o sea, nosotros no podemos seguir copiando y pegando. Yo fui educada en la Universidad Nacional con profesores que todos tenían su doctorado y todos se habían formado en Estados Unidos o Europa y copiaban las mismas tecnologías. Y yo siempre me sentí una cosita chiquitica porque, digamos que indirecta o directamente siempre me hacían sentir que lo que hacía mi familia en agricultura estaba mal hecho, ¿sí? Entonces creo que, supongo que también es algo personal, pero me parece que no es justo mantener la misma lógica. En el mercado, ¿por qué no necesitamos una certificación de comercio justo o una certificación de producción ecológica? Primero, porque no exportamos. Segundo, no tenemos plata para pagarlo. Tercero, es un proceso en el cual nuestras personas no están dispuestas porque es un proceso donde lo evalúan a uno, pero no le enseñan. Uno no crece tanto como en otros procesos. Y tercero, porque a mí me gusta hacer las cosas a mí misma y afortunadamente los demás compañeros sentían lo mismo. Entonces lo que hicimos fue crear nuestro propio sistema participativo de garantías. Y dentro de ese sistema participativo de garantías tenemos una cosa de valor agregado muy chévere que es aprendemos. Obviamente yo cuando llegué, soy médico veterinario y trabajaba en medicinas alternativas, yo tenía que aprender de este tema y la forma de aprender fue hacer las cosas. Cuando yo hago las visitas a las fincas para certificarlas con los mismos productores, con mis estudiantes, he aprendido más que nadie, pero el productor también aprende, el estudiante también aprende y entre nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos podemos encontrar una solución y si no la tenemos, pues la buscamos, a veces desde luego con expertos. Y básicamente lo que ustedes van a encontrar es cuando asistan a uno de nuestros mercados, la misma gente no nos pide certificación y la misma gente nos lo expresa de una manera bellísima. Yo les pregunto a los consumidores a los que les he hecho entrevista o con los que he hablado, digo, bueno, ¿y usted cómo está seguro de que el producto que compra ahí es agroecológico? Porque confío. Esa es la mayoría de la respuesta. ¿Sí? ¿Y por qué confía? Conozco a las personas que están ahí, creo en su palabra. En algunos casos es porque son personas que han ido a visitar las fincas. ¿Sí? Ahorita que estamos construyendo ya el sistema participativo de garantías de toda la red, o sea, para todo Bogotá y su región aledaña, la gente los consumidores ya ven el proceso mucho más a profundidad, lo discuten más a profundidad. Y a pesar de que ya se han dado cuenta que no todos los productos son 100% agroecológicos, la gente sigue comprando, sigue confiando. Pero ahora, con el diferencial de que se da cuenta que es que hacer agricultura no es tan fácil, llevamos 70 años induciendo a nuestros campesinos que hagan revolución verde, que utilicen insumos, que se vuelvan dependientes de insumos, pues bueno, rehacer esos 70 años, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y lo lindo es que los mismos consumidores, porque yo también soy consumidora, comprendemos que hay que darle un camino a eso y que entre nosotros mismos nos podemos certificar, porque ese proceso de certificación en realidad lo que ha hecho es construir tejido social. Entre nosotros cada vez somos más amigos, es rico sentirse en colectivo, sentir que no estamos solos. Entonces, en realidad nosotros no hemos necesitado la certificación, no peleo contra ellas, el que la necesita pues está bien, pero para nosotros no ha sido nuestro caso. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, tengo dos últimas preguntas, me tomé el atrevimiento de fundirlas para que no se nos vaya a extender demasiado, ustedes no se aburran y demás. Bueno, esta sin duda tiene nombre propio, quiero agradecer a Pastora y a Marcela, y dice así, esto es para Salomón, sin duda.
¿Los círculos financieros en Bogotá se pueden trabajar bajo la ética financiera? ¿Y cuáles son los mecanismos concretos de finanzas éticas a las que puede acceder los pequeños productores agrícolas colombianos? Desde Bogotá hasta nuestra vereda, ¿cómo funcionan las finanzas éticas? Sí, las finanzas éticas y en el caso de los círculos solidarios, en cualquier lugar se pueden hacer. Tenemos que buscar esas organizaciones que quieran apadrinar esos procesos. Fernando, yo les conté la historia de Fomentamos allá en Medellín. Y yo he pedido desde hace unos 6 años que las traigan a Ciudad Bolívar, que las traigan a Usme, que las traigan a los lugares más vulnerables de la ciudad. Pero por supuesto que lo que tenemos que hacer es que para tener ese tipo de organizaciones aquí, hay que unir esas organizaciones que ya están constituidas en Bogotá y que se unan para poder hacer lo que se hizo en Antioquia, creando unas semillas, buscando unos capitales semillas para hacer esos procesos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que capacitar, educar a la gente. Nosotros estamos en un proceso, o en el país está acostumbrado a la trampa, pues tenemos que acabar con la trampa. Tenemos que buscar que la gente haga lo que me dice aquí la compañera panelista, la confianza. Que haya confianza entre las comunidades para poder hacer ese proceso. Las experiencias, pues, desde Bogotá, desde Medellín, desde Colombia, están en todo el mundo. O sea, finanzas éticas ya hay en todo el mundo. Usted va a España y allí hay bancos con finanzas éticas, donde los administradores, los gerentes, publican cuánto ganan. Imagínese usted a Luis Carlos Sarmiento publicando cuánto gana. Pero las finanzas éticas son eso, o sea, que desde los administradores, desde los dueños, sean transparentes en qué es lo que hacen y cómo lo hacen. En que yo no solamente pueda decir que voy a ayudar a los niños vulnerables, sino que, oiga, hay que ayudar a la tercera edad. Que la gente cuando sale pensionada, también hay que ayudarle. Ya no es lo económico, sino que hay que hacer otros procesos sociales, psicológicos. Y las finanzas solidarias son para redistribuirlas de tal manera que toda la sociedad pueda beneficiarse de lo que se hace con la rotación de los recursos, que es lo que genera un mayor recurso en cualquier sociedad como tal. Gracias, Salomón. Bueno, aquí estoy gratamente sorprendido porque la mayoría de quienes han hecho las preguntas son mujeres. Está Pastora, María José, está Marcela. Bueno, qué maravilla, las mujeres preguntan, eso creo que es muy importante. Bueno, tengo una pregunta que voy a juntar. Y las mujeres responden. ¿Es posible hablar de una oportunidad histórica para reconstruir la identidad nacional a través de las prácticas solidarias? Y en esa oportunidad, ¿qué papel juega la economía y la solidaridad? Esa pregunta es fundamental. No solo es posible, es indispensable. Por reconstruir históricamente nuestro país es fundamental y es la tarea de los tiempos de paz, porque desafortunadamente la manera como se ha construido la historia no es a partir de la solidaridad, sino a partir del privilegio. En Colombia no nos han enseñado la historia de lo que fue la confrontación en la época de la construcción de la República, en donde perdieron los que querían hacer un país de derechos, como Antonio Nariño y su grupo, y ganaron los que querían hacer un país de privilegios, como el señor Mosquera y toda la élite de payanesa, que no por nada después fue 18 veces presidente de Colombia, una persona del Cauca. Y es que este país, gobernado por élites,
construido simbólicamente por élites, alimentado por las prácticas propias de unas élites patriarcales, pues es la causa de fondo de muchos de nuestros desastres, en donde la posibilidad de la solidaridad ha sobrevivido justamente desde lo más bajo de la pirámide, desde la parte más extensa de la pirámide, porque no hay gente más solidaria que el campesino colombiano. Esa cultura campesina no está en la práctica de la élite. Si usted llega a cualquier rincón de Colombia, en el momento más difícil incluso, en la mitad de la guerra, el campesino te pone la mesa. En cualquier río del Amazonas, de la Amazonía colombiana, uno llega y el indígena saca su casabe para compartirlo. Eso no te pasa en la lógica de la élite. Luego, reconstruir nuestra cultura es una necesidad, pero reconstruirla quiere decir poner el dedo para mostrar dónde están esos elementos que nos han dañado a todos y que nos han marcado la vida, pero también dónde está la parte de la cultura de este país, que es la que nos soporta, porque no hubiéramos soportado la guerra que hemos soportado en 52 años, sino es por esa capacidad de construir tejido social tan grande y de mantenernos sólidos, y sobre todo de la berraquera. Esto puede sonarles, si quieren, demagógico, pero la berraquera de las mujeres, que son las que han mantenido este país en gran medida, porque han sido las principales víctimas y las que se han echado a la familia cuando la guerra mató a gran cantidad de hombres, y uno lo encuentra en Magdalena Medio, en el Caquetá, en los Santanderes. Creo que toda esta historia está sin contar, y nos la siguen contando otra vez a partir de los señores de la guerra, y eso tendríamos que cambiar. Muchas gracias por la observación, y además quiero ser muy enfático. Yo creo que esto es un asunto nuestro, de cada uno de nosotros como personas, de nuestras familias. Nosotros, ante la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, tenemos que actuar. Nosotros, a nivel de las regiones, necesitamos que haya control, que haya voz ciudadana que diga: estas carreteras no pueden salir a tanta plata el kilómetro cuadrado, o esta hectárea de cacao no puede salir a tanta plata, porque no es justo, porque nosotros sabemos que aquí en la región vale menos. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos en las regiones que establecer comités, que no es veeduría, es apoyo a que sucedan los cambios que el país requiere y que están firmados en los acuerdos. Necesitamos también que la comunidad internacional nos apoye, que haya un veedor por cada Montes de María, por cada Catatumbo, por cada Caquetá, regiones divinas con tantas potencialidades, que haya quien venga y diga: de los acuerdos, lo que se tenía planeado ha funcionado, esto no ha funcionado, y las recomendaciones son estas. No podemos jugarle a que el Estado pierda, nosotros tenemos que jugarle a que el Estado sea exitoso en la implementación de los acuerdos. Si bien nos reconocemos como sociedad civil, tenemos que participar en ello, sin echarnos al bulto la responsabilidad completa de que lo tenemos que hacer, pero tenemos que facilitarlo. Es mucho lo que la sociedad civil debe darle a la implementación de los acuerdos. Bueno, les agradezco muchísimo esta intervención. Tengo aquí una última pregunta de Juan Antonio. Juan Antonio, creo que queda claro que la paz va a permitir que nosotros en el campo tengamos la semilla propia. Que la semilla propia no es solamente la que se planta en la tierra, sino la que se planta en los corazones y en las mentes de las personas. Juan, es importante que sepamos que así como vamos a cultivar alimentos sanos para el cuerpo, también hay que cultivar alimentos sanos para la mente y para los corazones. Y de esa manera vamos a conseguir finalmente la libertad y la paz que necesitamos. Gracias, Juan Antonio, por esa pregunta sobre las semillas transgénicas, sobre los bancos de semillas y si vamos a tener libertad para cultivar. Muchísimas gracias. Bueno, con esta última intervención ya damos por finalizado
este panel. Yo les agradezco mucho, lo disfruté muchísimo.